Hola, pasaba por aquí. Hola, Angelita. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto que estamos en Ciudad de México grabando juntos. Acá estamos en pleno San Ángel, no, estamos en la Plaza San Jacinto y venimos a presentar la segunda temporada. Esta segunda temporada vamos a tener cosas increíbles con las mismas dos secciones de siempre. Oigan a mi tía y la comida está en el microondas. Y no se pierdan Positivo para Tía. Luis Fernando está un poco emocionado con las tías, por eso se pone tan feliz. También tendremos entrevistas y mucho análisis y consejos, tips y muchas formas de ver y asumir para las tías el marketing digital. En Marketing para Tías siempre estamos para ustedes, mis tías. Hola Angelita, feliz año. Feliz año. ¿Cómo estás, mi queridísimo Luis Fer? Muy bien, hace un año que no te veía. Yo no te veía desde el año pasado. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Bueno, estamos en camiseta. Marketing para Tías, camiseta, capítulo 15, 2026. Vamos a iniciar la segunda temporada. ¿Cómo le ponemos a esta temporada, Angelita? Inicio. Pero estás volando. ¿Cómo haces para inspirarte así? Más tarde nos das todas tus técnicas de inspiración y El de año pasado, creatividad. los primeros 14 fue un piloto. Ahora sí vamos a empezar verdaderamente este podcast seriamente como Dios manda. Es decir que ahora sí te vas a volver seria. Ahora sí toca ser serio porque si no, este año nos va a Bueno, agarrar con los calzones abajo. Angelita, este 2026, ¿te parece que empezó como muy rápido frente a lo usual o es impresión mía? ¿Tú cómo lo sientes? Creo que estas primeras semanas del año han sido de un vértigo impresionante, ¿o cómo lo ves? Pues depende desde qué punto lo vea uno, ¿no? Ayer en un chat grupal, alguien dijo, si vieron que se cayó otra avioneta y siempre se cae una avioneta al principio del año. Yo digo, pero si avionetas se caen siempre cualquier día del año, ¿me explico? Como que también hay Sí, una cierta, yo quisiera oírte de por qué piensas que empezó acelerado, pero siempre hay como una suerte de fatalismo en los principios de como que lo que debería de pasar en enero es que todos estamos relajados, todavía no regresamos de vacaciones, no debería pasar nada, debería ser la cuesta de enero, todo es difícil en términos de billete, nadie gasta, nadie viaja, nadie hace nada, todo el mundo quieto de primera, como que esa es la sensación y de repente cuando empiezan a pasar las cosas que llega gente que dice, bueno, arrancó este año, todo el mundo es como que siento claro. que es un poco más esa sensación, pero cuéntame tú por qué piensas que eso No, es muy pues rápido. claro, por supuesto, puede ser una percepción, pues como todo lo que finalmente significa la forma de asumir lo real o la realidad. Ujú. Pero yo te diría algunos elementos interesantes para apreciar. Uno, cuando empieza el 1 de enero, se presentó esa tragedia en los Alpes suizos, Ah, que creo sí, que también la viste, ¿no? En un bar que sí. se llama Le Constellations, ¿no? En una estación suiza de Crans, Montana. Ahí hay dos elementos que me parece complejos o particulares de analizar. Uno es que había muchos Gen Z, o sea, personas de 14 y 17 años, ¿no? Y ellos graban, porque hay muchas imágenes en video de celular, pues de mobile, donde al mejor estilo de Black Mirror se puede apreciar cómo grababan y brincaban mientras el techo se estaba empezando a incendiar. Entonces me parece que es Ujú. muy, digámoslo así, como crudo, ¿no? Muy duro ver cómo la gente, en vez de cuidar su vida, lo que hace es quedarse allí viendo y grabando esperando qué desenlace, si un techo se está incendiando, pues cuál desenlace creería uno se puede presentar, ¿no? Entonces, fíjate que eso es el inicio, o sea, eso fue el 1 de enero, o sea, ese fue el amanecer de Nochevieja que vivimos a nivel global. Ahora, hay que sumarle a lo que estás diciendo y es que, claro, todo lo que está actualmente ocurriendo, esta aldea global que mencionaba McLuhan, pues está exacerbada pues a la N, ¿no? Es decir, cada vez es más instantáneo las noticias o las cosas que suceden. Y no contentos con esa noticia, pues que me parece supremamente cruda, viene el siguiente nivel, que fue la captura, ¿no? de Maduro por parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, eso también fue un nivel de sobrecarga
de contenido brutal en Internet y en redes sociales. Ahora, Ujú. yo veo allí dos elementos, ¿no? Uno es la noticia, ¿sí? Es decir, la Per se. noticia y cómo se cubre, la rueda de prensa, bueno, como todo ese tema que me parece pues políticamente que no es necesariamente como lo que debemos desarrollar acá en este podcast, porque es un tema muy complejo desde el punto de vista de si es legítimo o no el hecho que sucedió. De la soberanía de Pero los pueblos. sí, exacto, pero más allá de eso, es todo lo que significa esa banalidad en paralelo y es esa avalancha de memes, de videos con IA, de chistes, de comentarios, es decir, cómo eso tiene un eco como el doble o el triple de grande en contenido que hace un ruido gigantesco y donde también creería que se le baja como la capacidad de reflexionar frente a qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Entonces Ujú. termina siendo algo, digámoslo así, como jocoso, que no lo Que es, se o aplana. sea, exacto, terminó siendo Maduro DJ, terminó bailando en el avión, imágenes de él bailando con Trump, sí, es decir, es como que ya, gracias o por desgracias a la IA, eso genera un montón de contenido slop, sí, que es un tema que vamos a desarrollar más adelante el Ujú. día de hoy. Entonces creo que ahí es donde está la sensación de esa, digámoslo así, como ese vértigo con el que empezó el año. Y sumado a eso, algo muy particular es que como él tenía una sudadera Nike, ¿no? Esa Así. sudadera se volvió en términos de ventas un hit. Ventas. Entonces, no Ujú. solamente en la página de Nike se agotó, sino que la gente también empezó a ofrecerla en Mercado Libre y en todas estas redes o plataformas donde se ofrecen productos de segunda o productos pues que venden consumidor final también. Y que también es interesante aquí anotar, no sé tú cómo lo ves, y es que adicional a la sudadera Nike, Fidel Castro le encantaba la marca Adidas. ¿Te acuerdas que en muchas imágenes de Castro se veía que tenía sudadera Adidas? Entonces mira que ellos, aunque hablan pestes del capitalismo y de todo lo que es pues el consumo masivo y las grandes marcas, también terminan consumiendo grandes marcas, ¿no? Aquí yo tengo dos cosas que, digamos, anotar. En primera instancia, como la primera parte en donde hablas, digamos, de la reacción ante una noticia, digamos, de la envergadura que, pues obviamente, básicamente mi primera anotación es definitivamente estamos ante un nuevo orden mundial, ¿no? Es definitivo. Y sobre todo para Latinoamérica hay como un mensaje muy particular de mira Rusia, mira China, mira otros países. La verdad es que aquí la hegemonía es un poco digamos, de esta manera. Ahora bien, respecto del proceso de generación de contenidos de memes y todo eso, me pareció muy curioso, en primera instancia, como que alguien lo vio como que los venezolanos están intentando ser tan chistosos como siempre. En verdad, los venezolanos tienen muy buen sentido del humor y eso yo se los aplaudo porque yo amo muchos comediantes venezolanos y sigo a muchos influencers, pero básicamente hubo dos comentarios importantes que yo dije, es verdad, ¿no? Y es una manera de procesar, digamos, la caída, esta, digamos, caída un poco de esta figura en donde lo primero que dijeron fue, es que van por el petróleo de Venezuela, y entonces dijeron los venezolanos, y es que creen que los rusos y los chinos están en Venezuela buscando la receta de las arepas, ¿no? Esa fue como una reacción primera que hubo y Sí, yo muy dije, buena. ok, que me pareció buena. Y la segunda fue que vi muchos TikToks diciendo, hola, miren, yo salgo a decir aquí que mi reserva de petróleo yo la he guardado durante todos estos años en mi nevera, ya voy a hacer todo el proceso de exportación de mi petróleo, que lo voy a entregar, que es el que me corresponde a mí como ciudadano, o sea, haciendo como una ironía al respecto de que realmente el venezolano de a pie no tiene el petróleo en sus manos y que a ellos les tiene, digamos, les viene siendo, digamos, intravenoso realmente lo que suceda con el petróleo. Un poco ahí lo que tú dices, un poco de aplanar, ¿no? De terminar aplanando. Una situación en la que pues es que definitivamente pues es un recurso que preocupa y que pues definitivamente esta es la posición que toman los venezolanos y que la ponen de una manera jocosa. Y para la segunda parte de lo de la parte de Nike y de eso, a mí lo que me parece curioso de esto es que definitivamente ya el problema de quién usa esa ropa no es un problema de que yo me quiera parecer a Maduro,
¿sí? Ya no es un problema de aspiracionalidad, es decir, no es que yo quiera, no, ya no, él no es un influencer, sino que la venta se termina desarrollando en mi perspectiva, ¿no? Esto es una opinión absolutamente personal, porque realmente es la manera en que participamos del tema, ¿sí? Sin tener que involucrarnos, sino diciendo, wow, la sudadera está buenísima, me la voy a comprar. Es decir, es como una especie de, esto es el trending hoy, voy a participar comprándome la sudadera, ¿no? ¿Cuántas Y la gente compraste? también, ni una, pero porque uno participa de una manera distinta. Yo estuve discutiendo con muchas personas al respecto, con amigos venezolanos, gente que estaba muy enojada, gente que estaba muy feliz, gente que estaba, que quería salir a manifestarse y decir que no estaba bien eso que estaba pasando, gente que estaba manifestando diciendo Muchas que por qué no posiciones. habíamos hecho muchísimas, muy diversas, generó en gente que para mí es absolutamente, digamos, coherente y sensata, aplaudiendo el hecho. Y yo dije, ok, no estoy viendo algo, ¿no? De la película. Realmente todos estamos de acuerdo que Maduro no era un tipo, digamos, querido, ¿no? Sin embargo, nos vamos y nos compramos la sudadera de él, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me parece el fenómeno. Allí podemos ver lo siguiente, y es que uno es un tema de coleccionistas, es decir, tener esa prenda, porque hay gente que le fascina ser coleccionista y compra cosas que le parece interesante, como pasó con esa camisa que tenía el Chapo Guzmán el día que también lo arrestaron, que De se polo. volvió un hit y realmente pues también se acabaron las existencias. Entonces, como tener eso dentro de la colección. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta tener ese tipo de cosas, ¿sí? Les gusta coleccionar ese Ujú. tipo de prendas y eso les da algún tipo de, digámoslo así, simbólicamente de recompensa, ¿no? Una noticia de este fin de semana fue el 11 de enero, domingo, que se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios Globos de Oro, que por primera vez premiaron un podcast. Es decir, frente a lo que siempre usualmente y es el mundo audiovisual, ¿no? Tanto series como películas y todo tipo de roles, ¿no? Desde protagónicos o de reparto, directores, bueno, etcétera, etcétera, canciones. Este año decidieron premiar un podcast. Eso es muy interesante porque muestra, por un lado, que esta industria del podcast está en un crecimiento grande, ¿no? Una cosa realmente amplia, una apuesta comercial, es una industria realmente el podcast actualmente a nivel global, especialmente en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre los Globos y los Óscares? Sí, o sea, los Para Oscars es la saber. Academia de Hollywood, ¿sí? Y Exacto. los Globos de Oro está compuesto por la crítica extranjera, que hace parte también de todo este Star System de Hollywood. Entonces, ellos son, digamos, como un primer termómetro de cómo se va a dar esa entrega o se va a resolver los premios Oscar, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los ganadores finalmente? Entonces, Ujú. lo que es interesante apreciar o anotar es que por primera vez este año se premiaron podcasts. La ganadora es Amy Poehler. Ella tiene un podcast que se llama Good Hang with Amy Poehler. Básicamente, ella es entrevistas y comedia, sí, es una cosa así Ujú. como muy soft, ¿no? Ahora, ya hay una frase que me parece muy interesante de reseñar y es que dijo que era un intento en un mundo no amable y duro que podamos reírnos con las personas invitadas y de ellas. Entonces creo que es chévere eso porque a la larga, pues, guardar las proporciones, pues lo que buscamos en estos espacios es que sea agradable, ¿sí? Salirse precisamente de Claro. esa rigidez y de ese dolor que hay afuera y acá pues tener como un pequeño espacio para refugiarnos. Ahora, algo que es impresionante, Angelita, es este mercado, esta industria del podcast como está de grande. Es decir, hay otro que se llama Armchair Expert with Dax Shepard y este habla sobre conversaciones, pues digamos como más profundas, pero fíjate que él hizo un acuerdo de distribución global de 80 millones de dólares con Wondery. Y hay otro que se llama Call Her Daddy, que también es otro podcast de Alexandra Cooper, que tiene más de 10 millones de oyentes por episodio y con Sirius XM firmó por 125 millones de dólares. O sea, es una cosa realmente, si tú lo analizas, grandísima, ¿no? Sí, Y sí. Smart Less, que es de Jason Bateman, pues el actor, Sean Hayes y Will Arnett,
ese es también de entrevistas, pues, y como con humor. Bueno, pues ellos son actores muy conocidos de Hollywood y hicieron también con SiriusXM un acuerdo de $100 millones. Entonces, pues yo creo Wow. que tenemos que ¿Y tú sentarnos a qué, esperar el acuerdo nuestro, ¿no, Angelita? tú qué crees que están, digamos, evaluando ahí? Porque yo te voy a decir, yo hace muchísimos años escucho el Daily del New York Times. El Daily del New York Times a mí me parece fantástico, es decir, es muy bueno para hacer reseñas, un poco editoriales de, digamos, de la realidad de lo que está pasando en Estados Unidos, eso por un lado. Por el otro lado, también escucho un podcast que se llama Planet Money, que también es como todos los indicadores financieros y de dónde salen, y hay veces que salen de cosas como muy sentimentales o emocionales o de tendencias o etcétera. Y por otro lado también a mí me parece muy curioso, yo sigo también un podcast que se llama Business Wars, para los que les gustan los podcasts de puramente negocios. Estos son guerras, digamos, guerra de Coca-Cola contra Pepsi, guerra de Adidas con Puma, o guerra de Reebok contra todos, ¿no? O cómo nace, digamos, la guerra del e-commerce entre Amazon y Walmart. Ese tipo de cosas, ese podcast está en Wondery, justamente. ¿Tú dónde escuchas tus podcasts? Pues mira, yo usualmente escucho en Spotify y en YouTube. Sí, Ok, ahora yo lo que, también en lo que YouTube. evidentemente uno nota es que los podcasts, y esto es lo que sucede para este año, y por eso si han notado, pues estamos en video, y es que 2026 va a marcar la pauta del podcast totalmente en video. Es decir, Ok. la gente quiere ver también lo que está pasando, las caras que están haciendo, cómo están eh, abordando o están haciendo énfasis en determinados temas, bueno, etcétera. Es como una constante, ¿no? Creería que si somos realistas, en muchos casos uno no puede estar viendo un podcast y dejando de hacer una cantidad de actividades. Es decir, mucha gente me dice que nos escucha, que lo que le gusta es que puede estar manejando y escuchándonos, ¿sí? Porque yo no puedo Ujú, estar ujú. viéndote y manejando porque pues sería obviamente un riesgo de accidente muy alto. Ahora, en el caso mío, a mí me encanta dos podcasts para recomendar aquí adicionalmente. Scott Galloway, que es profesor de Ujú, NYU, así. de la Escuela de Ujú. Negocios, es un teso en términos de análisis tanto de el comportamiento de negocios como del comportamiento del uso de la tecnología por parte de los usuarios. Recomendadísimo, tiene un podcast, es un animal de trabajo, publican casi que cada 2, 3 días un podcast nuevo y cada podcast es de 200, 300 mil views, ¿no? Y hay otro, ahora que hablabas del New York Times, que es el de Ezra Klein, que también es un podcast muy bueno, con entrevistas también bastante apropiadas y sobre todo como ¿Cómo se con llama? sujetos muy actuales. Ezra Klein, Ezra Pero el Klein. nombre del podcast, Se llama así, Ezra Klein. Ezra. Es Ah, ok. como una especie de Editorial. columna de opinión, pues de Ezra Sí, Klein Show, pues es el nombre completo. claro. Y ahí tiene pues invitados de talla internacional, muy bueno también. Entonces creería que eso es lo otro, ¿no? Que tiene que ver con lo que estamos hablando y es que la oferta para escuchar o para consultar o consumir contenido pues ya se fue a plataformas de cualquier, digámoslo así, como índole o formato, bien sea en audio o bien sea en video también. Ya depende del tiempo de uno y de lo que tú Mm. quieras hacer pues con ese tiempo. Bueno, también está el podcast que nos encanta a ti y a mí, mexicano. También quería hacer este hincapié de White Paper, que nos gusta tanto. También a mí me parece que estos podcasts como tipo el Daily o de White Paper que nacen primero de una publicación escrita para después pasar a ser podcast y comentar en el podcast lo que estaba saliendo en la prensa escrita también me parece bastante interesante. Dentro de Wondery también encontré el único, o sea, Wondery es como una plataforma donde tienes diferentes podcasts, pero creo que Google también tiene Google Podcast, o sea, hay diferentes lugares en donde puede escuchar uno Sí, los es que podcasts. precisamente eso, o sea, digamos, es la posibilidad que existe actualmente y es que tú replicas tu podcast en muchos otros plataformas, ¿no? Está, por ejemplo, Ujú. iVoox, que también es muy conocida a nivel hispano. Ahora, ¿cuál es el reto? Porque yo ahorita aquí en México, Juan Pablo Neira, que es una persona que en Colombia hizo muchísimo en la parte de eventos, él es mago y ha hecho TED Talks y hace mucha cosa de coaching con conferencias así como
magistrales muy grandes con muchísima gente, o sea, es impresionante Juan Pablo. Él está sacando ahorita aquí en México un podcast de expatriados, de, digamos, colombianos que han llegado a México y que han hecho algo, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día el director en México del Hotel Presidente Intercontinental en México es colombiano y entonces pues también tenemos a Lina Botero, o sea, hay mucha gente que ha llegado de Colombia, que ha llegado a vivir aquí a México, como por ejemplo yo todavía no soy tan ilustre como para que me entrevisten, pero No, pero digamos que estamos están haciendo ese tipo pendientes. de cosas, estamos pendientes. También, digamos que este tipo de cosas, pero él sí tiene una producción en video muy cuidada, ¿no? Tiene como 2 o 3 cámaras, todo el mundo tiene lavaliero, microfonito y tal. Aquí la pregunta que yo te quería hacer, Luis, fue porque nosotros hemos mantenido digamos, este roughness, esta originalidad, esta naturalidad nuestra, eh, como para mantener esto un poco relajado, ¿no? Pero ¿tú crees que cómo les va mejor? ¿Les va mejor cuando es una producción así como muy, muy cuidada o cuando es más natural? ¿Tú qué crees que posiciona más o qué es más agradable o qué es lo que más le gusta a la gente? Pues yo realmente creería que a la gente le puede gustar la originalidad, ¿no? Es un primer aspecto. Segundo, también el feeling que le produzcan las personas que están al otro lado hablando. O sea, hay gente que te puede conectar, hay gente que como que la ves y te da una pereza horrible, ¿no? Consultarla o consumir esa información. Entonces, ese feeling es lo que hace que la gente se acerque y de ahí, pues detrás de eso hay unas apuestas de inversión, ¿no? De a eso darle u otorgarle como si fuera un proyecto económico, un business plan, de tal manera que eso permita en el tiempo buscarle réditos, porque finalmente la realidad, y eso lo enfatiza mucho Scott Galloway, no son ni 10 los podcasts que son realmente rentables. Sí, o sea, Ok, fíjate lo complejo que es y lo que estás señalando, que es muy interesante, es que el podcast también se volvió de nicho. Hay gente, por ejemplo, que le encantan los podcasts de historias de terror. Y eso es un nicho, ¿sí? Hay gente que le fascinan de esos asesinatos o asesinos en serie y eso les encanta también. Entonces creería que depende del tema. Nosotros estamos apostando a un nicho que son las tías, los tíos, que es hablar de marketing digital de una forma, digamos así, más sencilla, más aterrizada, más casual, pero también entendiendo la complejidad de lo que estamos viviendo. Es decir, no porque sea complejo lo que está pasando, no lo estamos atendiendo. Eso tiene un público, que es en el que estamos en este momento precisamente orientándonos y el que se ha concentrado, como te has dado cuenta, y ha sido pues muy provechoso y muy favorable y hemos generado una cantidad de sujetos, hombres y mujeres, tíos y tías, y también gente joven, porque este podcast no es solamente, digamos, de personas mayores de 50 o de 45 años, sino que también un público joven que le interesa la opinión y lo que estamos presentando, porque hay pues una experiencia ya que estamos tratando acá de compartir con la gente. ahora, cuando tú dices que hay solamente 10 podcasts que son rentables, seguramente son los que nacen exprofeso para hacer podcast, porque hay esta otra categoría que es como media gris que yo todavía no lo logro clasificar, que es como perros criollos colombianos, o por ejemplo el show de George Harris, que es venezolano en Miami, que es shows, ¿cierto? Que hacen ante un público en general, que se graban, que se pasan por YouTube, o por ejemplo los de astrología. ¿Sí? Que está Juan Claro, Carlos Gómez, o está Mi Astral, o está, bueno, hay varios, José Millán, etcétera, que ellos salen, hacen su video y hablan sobre la composición de los astros en este momento y lo que va a pasar con Plutón, con el que sea. Ese tipo de cosas son cosas que no están hechas ex profeso para hacer podcast, sino que son mucho más para, digamos, construir marca personal, siento que por un lado, y por el otro lado sí definitivamente YouTube, porque salen ex profeso en video, YouTube sí digamos, les reconoce después de cierta cantidad y ellos sí tienen esta cosa de los premios YouTube y de todos estos dineros que les dan por el número de seguidores. Que eso de es como views. otra categoría, sí, perdón, de views, que Sí, eso es como otra categoría, sí, siento que pero no es que está eso es ser hecho ex youtuber. O profeso. sea, eso es ser Sí, youtuber. Ahora, lo que estás mencionando son sujetos o grupos de personas que hacen presentaciones en vivo, las graban y las suben a YouTube. Es decir, que exacto, está pensado para dos públicos, el que está allí sentado en digamos, en así el es, auditorio, ¿no? La en butaca vivo. ahí viendo,
y participando, y el que se conecta y lo ve, ya cuando se hace la postproducción, se edita y se sube. Entonces, pues son formas de generar contenido y en muchos casos de buscar pues cómo monetizar ese contenido. Ahora, detrás de todo esto, pues lo vamos a desarrollar más adelante, pero podemos dar un pequeño adelanto, pues estas plataformas desde Spotify, YouTube, bueno, la que queramos aquí agregar, pues el tema es economía de la atención. O sea, que la gente esté ahí, no consumiendo, que la gente esté ahí pegada o esté conectada. Claro, porque además ahí sí hay una competencia directa, tanto de estos youtubers en un lado, pero por el otro lado también, si tú lo escuchas en Spotify tienes a los podcasts, pero también la música. Es decir, que si estás escuchando música, no estás escuchando podcast y viceversa. Entonces, es como que realmente los podcasts están apenas encontrando su huequito, ¿no? Es decir, si yo voy en el carro, ¿qué prefiero para estar alerta? A lo mejor prefiero escuchar algo interesante que me tenga alerta y que yo vaya aprendiendo en lo que estoy en el tráfico, o si prefiero realmente escuchar música. Es decir, el podcast todavía está ajustando sus momentos de consumo, y pues eso, digamos, también va a empezar a tomar una relevancia para nosotros en la generación de contenidos. Una noticia que creo que no podemos dejar por fuera de esta primera capítulo de Marketing para Tías número 15 es el acuerdo que hicieron la FIFA y TikTok, ¿no? Para la cobertura del Mundial de 2026. Me parece que acá lo que encontramos pues es una apuesta muy grande, ¿no? Para que cualquier cantidad de aficionados y de empresas, de sujetos, de medios puedan ofrecer y crear contenido relacionado con el Mundial de Fútbol de este año de 2026. Entonces ellos lo que hablan desde la FIFA es que la intención es una compartir esa pasión pues por la Copa del Mundo con el mayor número posible de aficionados y ellos dicen que la mejor forma de hacerlo pues es lógicamente a través de una plataforma masiva absolutamente global en la actualidad y en crecimiento, que es TikTok, ¿no? Entonces es como la plataforma preferente para poder publicar y crear contenidos. Entonces fíjate lo interesante y lo diciente de apostarle la FIFA a que a través de TikTok la gente se exprese y cree contenido asociado con el campeonato mundial. Pero eso va a tener unos incentivos, la FIFA digamos, a transmitir por TikTok, o donde vamos a poder ver, o sea, como que siento que todavía no se acomoda muy bien el mundial en términos de transmisión. Entiendo que va a haber unas televisoras que son las que van a tener, digamos, el derecho de transmisión por país. Entiendo No, que eso claro, va a de ser así. hecho, usualmente DirecTV tiene los derechos o la exclusividad de transmisión de todos los En Colombia. partidos del Mundial, no, pues en general. El punto, y es que puede ser algo para discusión, es que la gente ya no se ve el partido de fútbol completo. La gente está en lo que se llama the second screen y es en la segunda pantalla, mientras está el partido ya está viendo cosas. Está viendo la Ujú, gente que opina del partido, está viendo memes, está ujú, comentando, está de ujú. pronto jugando, está apostando, porque pues es otro mercado gigante de las apuestas frente al resultado de los partidos. Entonces, la apuesta que uno nota acá de la FIFA y es donde se ve pues que tiene unos asesores bastante, digamos así, sintonizados con lo que vimos actualmente, es que le están diciendo, mire, ya no es tan importante solamente el partido, sino que es la previa fundamental del partido, los goles o las jugadas polémicas. Entonces, todo eso, la gente que hace, lo vuelve un video, lo comenta y lo sube a redes sociales. En este caso, TikTok. TikTok prácticamente es la temperatura y el termómetro de lo cotidiano a nivel global. En cada país, es decir, tú no te imaginas, no sé qué tanto lo estás haciendo actualmente, pero la cantidad de contenido de su vida, desde la gente en la cocina, la gente lavando la ropa, o la gente en la calle, la gente saliendo de un evento, la gente comiendo, la gente hablando del carnaval de blancos y negros en Pasto, o sea, lo que sea se está registrando y almacenando en TikTok. Entonces ahí está la apuesta a que el partido va más allá del match, ¿sí? Va mucho más allá y es generar contenido
para ampliar precisamente la conversación digital alrededor del mundial. Entonces, imagínate la apuesta Sí. tan berraca. Sí, además que la semana pasada me enteré por la señora que me ayuda aquí en la casa, que ya se volvió la señora que me ayuda en la casa, es un nombre bastante más largo que como lo decíamos antes, pero bueno, en pos de la inclusión. Me dice, Claudia, es que pues me compré unos tenis en TikTok súper económicos, es decir, ella está activamente comprando en el TikTok Shop, lo cual ayuda también a todo ese, digamos, merchandising de la FIFA y de todo lo que viene siendo, digamos, el álbum de las vistas o Panini, el de Panini exactamente. Y hay un montón de industria cultural alrededor del contenido de per se el partido de fútbol, que obviamente capitalizan Adidas, Puma, dependiendo quién está patrocinando el claro, equipo. O totalmente. sea, digamos, hay una expansión de lo que se vende alrededor de eso, ¿no? Que seguramente TikTok va a empezar a capitalizar en ese sentido con su TikTok Shop. Es decir, una camiseta que te pueda poner en el TikTok Shop o este álbum de Panini que se pueda conseguir por TikTok Shop, Los de mucha gente guayos, que no está entrando a Amazon, que no está entrando a Mercado Libre, porque no es la gente que, digamos, el estrato social que naturalmente entraría a ese tipo de compras, porque pues entre que le parece que puede ser cara, no sabe comparar, como que no siente que sea su acceso, cierto estrato social, como lo es Claudia, la señora que me ayuda, que yo dije, wow, o sea, porque yo sabía de TikTok Shop, obviamente, y he visto muchos productos que se venden por ahí, muy famoso el NAD, que es este suplemento alimenticio para mujeres, que tiene una alta cantidad de estrógeno para cuando estás entrando en el periodo de menopausia, ese tipo de cosas uno dice, bueno, o sea, hay una explicación del producto y del diferencial del producto que he hecho en un video corto en TikTok permite el call to action hacia el shop y uno va y lo compra, ¿verdad? Pero ya esta ampliación a que pues unos tenis que no necesitan una explicación mayor de por qué los debes comprar, o una playera, una camiseta o el álbum de vistas de Panini, terminan siendo también una remada importante claro, le digamos, suma. de marketplace, ¿no? Claro, totalmente. Entonces ahí lo que vemos es eso, ¿no? Una evolución frente a algo que también podemos desarrollar y es que los Oscar para 2029 se van a transmitir de forma gratuita por YouTube. Es decir, que una vez se venza el acuerdo que tienen con ABC, va a pasar a ser transmitido de forma directa y exclusiva por YouTube, que es algo muy complejo porque finaliza más de 50 años de emisión a través de la televisión tradicional. Entonces, lo que notamos acá es precisamente de alguna manera, decaimiento, ¿no? Cómo empieza a decrecer el consumo de medios tradicionales. Mira que los periódicos ya no se están imprimiendo, la radio se volvió también podcast, la televisión ya no es sentarse a ver un canal de televisión, sino que tú pones un servicio de streaming. El resultado para esos canales, por ejemplo, no sé el caso de Televisa o Televisión Azteca, cómo fue en 2025, pero para los canales locales en Colombia, tanto Caracol como RCN, fue nefasta la audiencia. O sea, se cayó, ¿sí? Porque la gente se ve a algunos programas, pero la gente no está atenta a consumir contenido en canales o medios tradicionales. Entonces el televisor también está desapareciendo, no porque la gente no lo use, sino porque está utilizando otras aplicaciones en el televisor, entre ellas YouTube, entre ellas, por supuesto, Netflix, ¿no? O HBO Max, o Disney Plus, etcétera. Y si miramos la apuesta de Netflix al comprar Warner, pues termina prácticamente haciéndose a toda la narrativa, porque es que imagínate la cantidad de contenido, quién va a monopolizarlo, y ya estas otras servicios de streaming terminan siendo como alternativos frente a ese tamaño, ¿no? Y poderío en el que se está convirtiendo Convirtiendo en Netflix. Claro, pero porque Netflix tomó una apuesta que fue una apuesta que nadie la vio, pues no sé si nadie la vio venir, pero que cuando llegó fue como, ah, claro, es que por ahí va la vuelta, que era una creación de contenido original, es decir, las series que salen originalmente en Netflix, pues
empezó a hacer, que las hacían por región, por país, ¿no? Que empezó a generar esa narrativa, porque hay muchas series colombianas que las ha hecho Netflix y que se distribuyen en Netflix Colombia y que se ven allá y que yo no las he visto acá, pero que existen, ¿no? Y que empiezan a ser como estos voceros de las narrativas locales y empieza Netflix a apoderarse de ese rubro, digamos, ese rengloncito que nadie se había pillado como tan a conciencia cierta, empieza a desbancar a Blockbuster y empieza a meterse digamos, con otros lugares de conversación y de contenido, en donde pues lo ha hecho realmente muy bien. Y como tú lo dices, la adquisición de Warner lo que hace es que se hace a unos estudios, ¿no? En donde puede ejercer esta producción original que tienen, ¿no? Claro, sí, ahí lo que notamos es precisamente eso, cómo también se determina qué es lo local para volverlo una serie o una película. Sí, o sea, Así ahí es. también hay una intervención subjetiva. Sí, por Sí, ejemplo, yo en su momento fui muy crítico con todas estas series sobre narcotráfico, porque la gente era como toda emocionada, que porque ahí se veía, no sé, el Medellín o se país. veía Cali, Bogotá, pero ¿de qué forma se estaba viendo? ¿O de qué forma se Ujú, está ujú. viendo? Y mucha gente tiene esa imagen estando en España o incluso estando en países que quedan bastante lejanos como Rusia, ¿no? Y sentían que eso es Colombia. Y realmente pues no necesariamente quiere decir o tiene que ser esa imagen que por allí La se expresión, proyecta. Entonces, eso tiene exacto. una cantidad de elementos allí en paralelo para analizar. Ahora, fíjate bien, o sea, cuando yo estuve trabajando en cine antes de venirme para México, fíjate bien lo que tenían los distribuidores en esa época, que fue hace 21 años. El proceso era, sale la película en la pantalla de cine, sí, digamos, en la gran pantalla de cine, esa era como la primera ventana de venta. Perdón que se diga ventana de venta, pero pues así se dice. Como ese, De exhibición. sí, salía primero en las pantallas, luego en lo que era el cable, que se le llamaba el TV cable, ¿no? O el cablevisión, dependiendo de cómo era el cable en ciertos lugares, y por último empezaba ya a entrar a lo que se llamaba la televisión abierta, es decir, tenía unas etapas donde esas ventanas de venta tenían un tiempo determinado. Hoy en día todavía se conserva eso porque yo traté de ver las películas de los Óscares y sí las podía ver, pero tenía que pagar. Es decir, para que tenga que ser un contenido gratuito en las plataformas, las películas de los Óscares, yo tendría que pagar un costo equivalente a lo que se paga en una película para ir a los Claro. teatros de los Sí. centros comerciales. Ahora bien, sabemos que el teatro y el centro comercial o los cines de los centros comerciales, donde hacen verdaderamente su dinero es en las crispetas o las palomitas, como se dice aquí en México, y la Coca-Cola y los hot dogs y todo eso que al final del día yo no sé si con estas plataformas que permiten que tú compres la película vaya a permitir. Y lo que a mí me pasó este fin de semana, que fue lo más loco del mundo, que fue como, pero como así que nos vamos a ver una película que va a ganar los Oscars, vamos a pagar por la película y no nos vamos a comer unas crispetas y pedimos a domicilio unas crispetas a Cinépolis, digamos, cercano a nuestro barrio. Entonces, pues vivimos la experiencia del cine pidiendo las palomitas del cine, Y eran de pero sal y de viéndola en la dulce casa. Sí, mezcladas de sal y de dulce, que acá en combinadas. México hay de salsa verde o de taquis, hay de tajín, hay de picantes, hay de caramelo, hay de Oreo, hay un montón De de Oreo, cosas de Oreo, hay de delicioso. un montón de cosas de Mira, cajeta. el tema ahí es que eso también ha estado cambiando mucho en términos del comportamiento y del consumo de las personas que van al teatro, ¿sí? A ver una función de cine. Ujú. Porque la apuesta que supuestamente planteó Netflix es que las películas estarían solamente 2 semanas en teatros y luego pasan de una a streaming. Entonces también imagínate, hay gente que va a decir, pues yo me espero 2 semanas, eso no es nada, y me veo ya la película por un servicio de streaming. Entonces ahí es donde está precisamente como ese gran cambio que se viene dando y entonces en qué van a terminar los teatros, si van a seguir existiendo, ¿no? Lo hemos hablado acá, la gente necesita ver cuánto falta para que se acabe la película, o sea, toda esa cantidad de cosas. Hay gente que yo no sé si te ha tocado en teatros, que la gente saca el celular, ¿no? Para mirar ahí yo no sé qué. Es decir, no se pueden aguantar dejar de consumir el mobile
y estar concentrado solamente en la película. Y eso pasa ya en todas las actividades, es decir, desde una clase, una cita con un cliente, hasta incluso cuando uno está con la pareja o está en un restaurante. O sea, el impacto en nuestro comportamiento es de una manera, digámoslo así, como radical. Ve, Angelita, ¿es verdad que te vas a volver para Cali, oís? Oigan a mi tía, yo aquí en México me quedo toda mi vida. Y después de esta maravillosa introducción, continuamos con una de las secciones más esperadas de marketing para tías. Oigan a mi tía. Oigan a mi tía. Esta vez traemos un tema serio. O sea, ya hoy no, ¿Más? hoy no quise hacer, hoy no quise hacer nada espeluznante o que me encontré por ahí. Empezó a raíz de varias palabras. Em, Hay varias palabras que que he estado viendo tanto en TikTok como en Instagram, como sí, como en las diferentes, también en YouTube, en los Reels, en en las stories de WhatsApp, etcétera, en donde pues empiezan ciertas modas lingüísticas, sobre todo para definir las relaciones emocionales o las relaciones sentimentales. Entonces, todo el boom que hubo del casi algo, del casi nada, y entonces si somos casi algo, si somos novios, entonces ¿qué es? Pues que estas son unas dinámicas en donde, digamos, empezamos a poner de moda qué quiere decir un casi algo, y entonces quiere decir que es una relación que no es tan como noviazgo, sino que es como una amistad, pero que ya casi pues que tiene, digamos, derechos, que hay besitos involucrados, etcétera, etcétera, ¿no? El casi algo sí se puso un poco digamos, en ese rubro. Términos como migajera, no sé si en Colombia se puso de moda, pero en México sí, y venía, digamos, de un anglicismo que se le llama breadcrumbing, que es como el que come migajas, que es esta gente que, pues, sobre todo lo Como que referían a las es mujeres, como lo que le sueltan a uno, le le tiran a tiran. uno, lo que sueltan, lo que Exacto, sobra. Tan rico, exactamente, tan chévere. exactamente. Entonces es como cuando no hay un compromiso fuerte y hay digamos, hay una como entrega baja, digamos, en donde uno acepta las migajas, ¿no? Pero también venía ese breadcrumbing, viene definido también para el marketing digital. Y en las marcas funciona porque se le identifica como que la audiencia no tuvo un engagement alto, ¿sí? Es decir, no enganchó, ¿no? No hubo un compromiso fuerte con la marca, ¿no? Eso también se le llamaba breadcrumbing en la parte digital. También la semana pasada vi uno que se llamaba Pick Me, que es como, ay, es que, no, yo, la verdad, o sea, esto era un podcast o un TikTok o un reel, o no me acuerdo qué era lo que estaba saliendo, me salió ahí en el feed y me sale y dice, no, yo realmente no soy de las Pick Me, porque es que una Pick Me, y empiezan a decir Pick Me, yo entendía como si era un pigmeo, después no entendía bien, entonces me tocó ponerme a buscar y resulta que una Pick Me es una persona que hace cosas y y tiene actitudes que están diseñadas exclusivamente ¿para qué? Para ser aprobado, ¿no? Para ser aprobado por los demás. Es decir, ¿Cómo se como llama? pick me, como escógeme, ¿no? Pick me Ya, es como ok. to pick me, ¿no? Ajá. No aparece en diccionarios oficiales, pero sí definitivamente empieza ya a tener una onda Ese no de aplica para María Corina Machado, ¿cierto que no? Creo que la actitud más migajera o de picnic que pudo tener fue cuando empezó a ofrecer el Nobel de la Paz. Y dije, bueno, ahí sí ya nos tiramos un poquito de tapete, ¿Por qué ¿no? no tenemos un negocio y vendemos ese premio Nobel de la Paz chiviado, así como venden la Copa del Mundo en Temu? Lo vendemos así de plástico, de oro. Yo creo que eso es un emprendimiento muy bueno, ¿o no? ¿Ah? Total, total. Pero han salido más, o sea, no te creas que todo se termina aquí. Hay uno que se llama orbiting, que es, digamos, cuando alguien termina con otra persona, es decir, termina su relación, pero no corta la comunicación por completo, ni la relación tampoco, digamos, ni avanza, ni termina, ni nada, sino que se llama como el orbiting, porque sigue consumiendo el contenido de la otra persona, donde no interactúa, pero sí le pone like. Y entonces, a mí no me ha pasado esta cosa tan espantosa que le sucede a la gente más joven, que es como, es que le dio like a la publicación de sí sé quién, ¿no? Y yo digo, pero ¿cómo se fijan en eso? Yo no me doy ni cuenta quién le da like a quién, ¿no? Es como
Pero ahí, digamos, No, empieza te a la terminar pongo estando el así, en orbiting. línea con lo que estás diciendo. Es que me dejó de seguir, Ah, sí. Hombre, ¿no? O sea, uno exacto. revisando quién lo sigue, quién lo deja de seguir y sufriendo porque te dejaron de seguir, ¿no? Claro, pero mira que en términos de las relaciones es como casi una migajera que está por ahí esperando, digamos, se hace presente con likes y está esperando, orbitando al otro, por si de pronto la quieres coger, ¿no? Y en el caso de las marcas, la analogía funciona en el orbiting porque cuando tú haces remarketing, es decir, cuando tú estás persiguiendo con los, ya les hemos contado que el remarketing tiene que ver con estos píxeles que nos van sembrando en nuestro contenido, en lo que consumimos. Y cuando tú estás haciendo el remarketing, pues el hecho de que la gente te esté orbitando hace que tú veas que no estás convirtiendo todavía, no estás vendiendo todavía, pero definitivamente la audiencia sigue presente, ¿no? Entonces, Sí, digamos que este tipo de términos son términos eh, que me parecieron interesantes y que cuando yo empecé a ver si estos términos se utilizaban como hashtags, me di cuenta que pues como hace rato yo no hago contenido para redes, más bien los consumo, me di cuenta que yo estaba muy desactualizada sobre cómo era el posicionamiento y cómo era el funcionamiento de los hashtags. ¿Tú sabes qué son los hashtags, Luisfer? ¿O cómo pues los has usado? un ¿Cómo te ha hashtag parecido? básicamente es una herramienta, si se puede llamar así, que Ujú, permite frente a un contenido que estás publicando en redes sociales, darle como un anclaje, ¿sí? Como poderlo aterrizar en una temática. Esto es sobre marketing, o esto es sobre educación, o es sobre política, o es sobre orden público, ¿no? O es sobre consumo de productos masivos o es sobre skincare. Bueno, entonces ese numeral, que es, digamos, el elemento clave allí, se le agrega símbolo. una o dos palabras juntas, no todo va digámoslo así, pegado, ¿sí? No, no es que se separe, sino que va pegado y se vuelve una forma de ser visible en redes sociales. Ujú, mm. Básicamente, ya lo dijiste, el hashtag es un símbolo, el símbolo numeral, y que se utilizó para las tías, eso lo ponían generalmente en la descripción. Empezó en el 2007 en Twitter, que hoy en día ya, digamos, todos los que decimos Twitter tenemos que siempre decir X, o hay veces que arrancamos al revés y decimos en la red social X, antes Twitter, ¿no? Trinos, ta. Pero definitivamente nosotras las tías nos gusta decir Twitter y yo voy a decir Twitter porque se me da la gana y punto. No voy a hacerle caso a nadie y no quiero decir nada más. Arranca entonces los hashtags o, digamos, el Las numeral, opiniones de como se le Ángela dice solo también. compromete lo que dice Ángela en este podcast. Sí, adelante. Disclaimer por cuenta de la dirección del podcast. Básicamente nacen en Twitter como una estrategia de clasificación de temas. Entonces uno llegaba y ponía, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del incendio en Suiza. Entonces ponemos incendio, entonces poníamos numeral incendio, numeral Suiza, o podemos poner numeral incendio Suiza, o también podemos poner eh, Tragedia fire Alpes Suizos, algo así. Sweden, ¿no? En inglés, en Ujú. español, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso que ayudaba, que si yo quería leer todas las noticias, probablemente la gente que está en Suiza, probablemente los analistas que han analizado el tema, probablemente de quien lo anunció de primeras porque se enteró cómo se enteró, ese tipo de cosas, toda esa clasificación ayudaba muchísimo, es decir, lo metía en carpetas, es decir, que desde mis, que un poco Twitter se especializa o sale, digamos, a la vanguardia con este proceso de la clasificación de conversiones. ¿Qué pasa allá? Pues en ese momento, pues que eso armaba unas carpetas temáticas, como les estoy contando, y por otro lado, digamos que había manera de hacer con buscadores manuales ciertos temas específicos, ¿sí? Esto ayudaba a encontrar noticias o temas específicos. ¿Ayudaba para el posicionamiento orgánico? Definitivamente sí, ¿no? Entre el 2007 y el 2013, Twitter tiene un poco esa vanguardia respecto de los hashtags que ayudan muchísimo para hacer aceleración de estos contenidos orgánicos. Ahora bien, llega en el 2014, llega Instagram y dice, ok, yo también voy a usar los hashtags.
que me parece esta cosa que están usando los de Twitter, me gusta, vamos a empezar a utilizar y entonces empezamos a ver ya en la descripción de los posteos en Instagram que ya están poniendo hashtag perro dálmata, hashtag dálmatas, hashtag dálmatas y sus amigos, hashtag perros dálmatas, o sea, aquí uno decía Dalmatians en inglés, o sea, ponían de todo, ¿no? Dalmatian Life, la vida de un dálmata, o sea, ponían muchísimos. Y en ese momento, digamos que había una intención de meter entre 20 y 30 hashtags por conversación o por posteo, y esto ayudaba muchísimo también al posicionamiento orgánico en Instagram. Aquí se le llamó, digamos, la era dorada del hashtag. Del 2014 al 2018 más o menos, entre Twitter e Instagram logran poner al hashtag en la mira y no sé si te tocó a ti, Luis Fer, en todo el proceso que tú haces como agencia, si tenías que hacer una investigación alta sobre los hashtags, ¿qué te tocaba hacer en ese momento? No sé Claro, cómo lo manejabas, totalmente. cuéntame. Sí, pues básicamente son como varias formas de abordarlo. Uno, ¿cuáles son los hashtags, digámoslo así, que hacen parte del sector o de la industria? Entonces la De empresa la X o categoría. Y utiliza estas etiquetas del mercado. Y esto tiene que ver mucho con lo que estabas mencionando ahora y es entender, bueno, cuál es el social listening que hay alrededor de esa industria o de esa marca. Entonces eso te permite como entender toda la gente que genera contenido, de qué forma lo está abordando. Ese es un punto. Y el otro es, bueno, vamos a crear una etiqueta o un hashtag aplicado a la marca o vamos a utilizar uno o un grupo genérico. Por ejemplo, yo podría hablar de una empresa, supongamos, de ropa y entonces sería numeral el mejor estilo como tú, por decir cualquier bobada. Entonces, ese se supone que es un hashtag mucho más cercano a ese negocio que busca que se asocie con la marca. Pero también esa etiqueta, como es tan pequeña, no tiene tanta visibilidad. Entonces, habrá que ponerle también numeral fashion, numeral moda, ¿sí? Entonces, eso te permite llegar a otros tipos de público o de personas buscando ese contenido. El tema es que eso ha venido cambiando y yo me imagino con lo que vas a empatar, porque eso, aunque en un momento dado fue así y fue muy útil, y entonces de hecho, hay aplicaciones que te permiten determinar cuáles son para una temática los hashtags, como la nube, ¿no? De hashtags que puedes tener alrededor, pero eso lógicamente ya ha venido variando. Sí, sí, exactamente como en esa época dorada, justamente pasó lo que tú estabas diciendo, en donde se llamaban hashtag grandes, que son estos hashtags, por ejemplo, en términos de ropa, entonces uno pone fashion, ¿cierto? Esa es la categoría, fashion, ropa, estilo, ¿no? Esos son, digamos, lo que se llaman hashtag grandes. Luego venían los hashtag medianos, que ya generan un poco más de engagement, que es, por ejemplo, fashion for ladies, ¿no? Entonces ya estamos hablando de ropa para mujeres, ¿cierto? Entonces eso ya es empieza a tener un engagement distinto, es decir, un hook, un enganche del target per se que se llama las mujeres que consumen ropa. Y ya después viene lo que se llaman los hashtags de nicho o las etiquetas de nicho que dan muchísimo más alcance como comunidad, ¿sí? Que ya es como, por ejemplo, podemos decir Tommy Hilfiger, o podemos decir Calvin Klein, o podemos decir Spotify, o podemos decir YouTube. Es decir, hablamos de marcas en sí que nos generan un nicho, que es ese nicho de gente que consume esa marca en específico, que lo que hace realmente es que genera comunidad. Es decir, ellos empezaron a ver que en el hashtag de nicho entraba siempre la misma gente y eso empezaba a generar una sensación de comunidad. Entonces, digamos que el hashtag grande o genérico tenía un buen alcance, que es lo que estabas diciendo tú, el mediano tenía un poco más de enganche o engagement o lealtad o, digamos, embarcarme con una marca o una categoría en específico, y luego el de nicho que ya tenía este componente digamos, de comunidad. Eh, en ese punto, digamos, lo que hace Instagram es que lo deja como una especie de motor de descubrimiento. Es decir, la gente que se quería meter a fashion de ropa femenina podía buscarlo de esa manera. Sin embargo, después del 2018, ya entrando en el 2019, Instagram y TikTok, que ya entra ahí TikTok como un Otro jugador. jugador más importante, deciden que ya no van a poner eso así, que van a darle la revolución. Es decir, arranca TikTok de una manera distinta a hacerlo e Instagram se sube en ese, digamos, en esa tendencia que saca TikTok, Ahora, en donde lo que...
la gente, Angelita, alcanzó a seguir etiquetas, ¿no? O sea, la gente seguía hashtags en su Claro, momento. de Coca-Cola o Entonces de era Calvin o, sí, y ¿no? de temas en O de general, bien temas. sea, por ejemplo, no sé, Brujas, marketing digital, ¿sí? sí, sí, Exacto, astrología, ¿no? así Y es. sobre eso le también, así en el feed, como le aparecían fotos, también le aparecían publicaciones populares con esa etiqueta que estaba siguiendo. Claro, pero ¿qué pasaba? Que la gente estaba siguiendo temas, la gente estaba siguiendo contenidos, la gente estaba dándole likes, la gente estaba haciendo un montón de cosas con esos hashtags, pero no convertían, ¿sí? Entonces estos vienen y dicen, no, un momento, vamos a darle una vuelta a esto. Lo primero es que vamos a ver cuánto se queda la gente viendo un reel. Si la gente no se queda bien, digamos, un periodo de visualización decente, quiere decir que no le interesó. Es decir, lo vio, pero no se quedó. Entonces, empiezan a darle relevancia a ese tiempo de visualización. Por otro lado, ¿cuál es la retención de ese cliente? ¿Sí? Ese cliente realmente es leal o simplemente es alguien que pasa por ahí y que igual sigue a Calvin, igual sigue a Tommy, igual sigue a Polo, igual ¿Qué sigue es a cualquier marca de retención, ropa? Angelita? Pues lealtad, ¿no? Ok. ¿O cuál Sí, es el concepto lealtad, de pero retención retención tuyo? es tiempo. O sea, que te quedes Claro. allí viendo esa información y adicional que puedas terminar realizando algún tipo de acción, como por ejemplo escribir, seguir, compartir, comentar, Sí. ¿no? Claro, que es lo primero que te decía. Primero el tiempo de visualización, lo calculan, después la retención, después le meten eh, esto que te estás diciendo tú, cuando la gente escribe, ya le están dando mucha más prevalencia a esta acción de interactuar. Entonces dicen, el que interactuó, le vamos a, o sea, el algoritmo va a empezar a decir, ok, esto es mucho más relevante que otros contenidos que la gente no está Todo haciendo eso es el interacción. engagement, básicamente. La Todo, capacidad de básicamente, todo eso. interacción que logras con tus contenidos en una plataforma de redes sociales. Es decir, el enganche, ¿no? Y por último, obviamente, el comportamiento del usuario, si el usuario vuelve y entra, si el usuario a la semana vuelve y entra, al usuario si empieza a seguir a ese personaje, si empieza a seguir esos temas, etcétera. Y definitivamente ya hay los hashtags terminan perdiendo el alcance. Sin embargo, eh, sí terminan siendo una señal de contexto, es decir, ayudan a la gente, por ejemplo, si yo hago ironías, ¿no? Como lo que estábamos hablando, por ejemplo, del petróleo. Ah, pues yo digo, no, es que yo tengo una reserva de petróleo en la nevera y la gente no entiende que eso es una ironía, ¿sí? Como les contábamos en los primeros años, ¿cierto? Que son las arañas que salen, o sea, ellos llegan y tienen unos rejos y le dicen, a ver, araña, se me fueron a buscar contenido. Y entonces ellos van y buscan si están puestas en AdWords o hay palabras claves, ese tipo de cosas. Buscan las arañas cuando tú estás buscando, no sé, café, te salen cafeterías, pero también te salen marcas de café, pero también te sale el color café, etcétera. Estos se llaman metadatos, ¿cierto? Y definitivamente los hashtags sí están ayudando, por un lado, digamos, a hacer una función de metadatos para ayudar a clasificar estos contextos y estos contenidos. Entonces, realmente el algoritmo lo que hace hoy es que le sirven estos metadatos para saber de qué se trata el contenido y a quién va dirigido, básicamente. Esto, obviamente, el algoritmo termina revisando, aunque ustedes no lo crean hoy en día, ya no están esos metadatos, esos hashtags ahí andando. Ya, aunque ustedes no lo crean, el algoritmo lee esto que nosotros estamos hablando aquí, lo traduce a palabras y las arañas buscan esas palabras, de manera que si alguien está buscando un término que hemos hablado aquí en marketing para tías, le van a ofrecer o le van a arrojar el contenido de marketing para tías para que lo busque, porque los textos, aunque vengan en audio, para ellos son importantes, eso, digamos, desplaza esa parte. Ahí los hashtags pueden ayudar muchísimo a que la gente entienda y el algoritmo también a quién va dirigido
y de qué se trata ese contenido. Hoy en día, con 2 o 3, antes eran 20 a 30, ahora con 2 o 3 bien escogiditos, podemos ayudar a los algoritmos a encontrar los contenidos. Ya el hashtag se vuelve un poquito más de nicho para crear esa comunidad que te contaba, Lister, que a mí me parecía que si las marcas empiezan a buscar comunidad con esos hashtags de nicho, puede ser un punto, digamos, que les ayude en su proceso de relevancia, en lugar de estar buscando contenidos virales, es decir, que muchos publican 80 cosas diarias y solamente termina siendo viral uno o dos. A lo mejor si te vas a un hashtag de nicho puedes construir mejor comunidad. Y por último, sirve muchísimo un hashtag de marca a estar buscando trends, sino poner tu marca humildemente y empezar a construir comunidad alrededor de eso. Entonces, esto ha sido como esas revelaciones que dice uno, Dios mío, me envejecí, ya tenemos una historia de los hashtags que arranca del 2007 al 2013, del Es que eras 2014, una niña. 2018. Numeral O sea, Angelita. Angelita o sea, bebé. luego tenemos una historia que va del 2019 al 2022, luego del 2023 al 2026, y digo yo, Dios mío, ya hay una historia de los hashtags y nosotros estamos aquí Ya son pensando los que, hashtag. oh, exacto, vintage hashtag, Sí, es que fíjate vintage tag. que si hacemos un recap de todo lo que estás mencionando, pues básicamente pasó el hashtag de ser un elemento, digámoslo así, como punta de lanza, ¿no? Un elemento visible a convertirse en un elemento complementario. Es decir, el driver de alcance ya no es el hashtag, sino que es el Claro. caption, es decir, el texto que escribes en tus contenidos en redes sociales. De hecho, lo que más hacen los motores de búsqueda en la actualidad es que no solamente te están entregando información en las consultas asociadas con páginas web, sino también con posts en Instagram o en TikTok u otras redes sociales donde se habla del tema que estás buscando, ¿sí? Entonces ahí es Ujú. donde Sí, es de contexto. fundamental la forma como redactas el caption, ¿sí? Que eso permita Claro, que sea indexado, esas arañitas que a ti te fascinan, que puedan indexar y que puedan agregar ese contenido en los resultados de búsquedas, ¿no? tal cual. Incluso pensar que eso también sea indexado por IA, que hablábamos también sobre eso, sobre GEO, que es Generative Engine Optimization, ¿sí? Entonces, cómo eso permite que no solamente en los resultados del motor de búsqueda, sino que de la IA también sea visible mi contenido asociado con mi negocio o con mi marca. Angelita, un tema que ha venido generando bastante difusión a través de medios especializados y medios masivos es lo que se conoce como AI Slop. Slop es el contenido creado con inteligencia artificial que es de baja calidad o que no tiene valor creativo. También se conoce como basura digital. The Guardian, que fue uno de los medios que reseñó el tema, menciona Ujú. que plataformas como YouTube se encuentran pues saturando muchísimo a los usuarios con esta información o ese tipo de contenido y puede estar generando más de 117 millones de dólares al año este tipo de contenidos. Se plantea que más del 20% de los videos actualmente en YouTube que el algoritmo le muestra a usuarios nuevos es AI Slop. Es una verdadera invasión de contenido basura de Brainrot, ¿sí? Y lo más complejo es que prácticamente el 10% de los canales en YouTube de mayor crecimiento son AI Slop. Están creando millones de views y de gente consumiendo información de contenido que es basura, que es no auténtico, que es básicamente ese contenido absurdo que se hace con inteligencia artificial. ¿Qué tanto contenido de eso estás consumiendo, Angelita? A mí hay unos que me tienen loca. Te conté la vez pasada, sí, creo que les conté a todas las Los tías gatos. lo de los gatos. Eh, Te lo juro que me encanta. O sea, y son políticamente incorrectos por donde lo veas. Por ejemplo, un gato maltratando a una gata porque que está cocinando está en la cocina, él llega, no le tiene la comida lista y la golpea. O sea, políticamente incorrecto por todas las partes que lo veas, ¿no? Pero me impresiona que esto es un altísimo consumo que está, digamos, sucediendo en cierto rubro de la gente. Digamos, la señora que me ayuda en la casa,
el de la pollistería, o sea, muchos que están teniendo eso. No, es que Y realmente es muy amplio el nivel de usuarios que están allí enganchados. ahora bien, hay otro que también está saliendo, no es contenido propiamente slop, pero sí hay como mucha caricaturización, siento yo, de temas, de problemas. Ayer vi uno de, hola, está una muñequita con un muñequito en la cama, y están, digamos, una pareja, ¿cierto? Y están ahí como a punto de empezar algo y llama a la jefa y le dice, es que es sábado. Un Y casi entonces, algo. ¿por qué me llamas en sábado? Y la jefa le dice, es que necesitamos ver si hoy te puedes presentar porque queremos que, no, no puedo, es mi día de descanso, ¿no? Es como presentando ciertos problemas que digamos, cómo se pueden resolver, ¿no? Es como una especie de reenactment. Y también la otra es con el tema del TDAH, que te he dicho que es bastante interesante para mí, en donde han sacado canciones, donde dice, si un hombre tiene TDAH, lo primero que empieza a hacer así, ¿no? Es como se le olvida y empieza a procrastinar. Y uno dice, es como los niñitos de 4 años, tus hijos que empezaban a inventar canciones cuando estaban chiquitos. Bueno, hace de cuenta eso está Uy, empezando a o sea, pasar. me conocen de toda la vida. Y lo hacen como con IA, ¿no? Con imágenes de IA y hacen canciones explicando el problema. Eso me pareció rarísimo, me parece un poco eh, forzado, kitsch, pero funciona de alguna manera porque muchos lo están haciendo para explicar un fenómeno, un problema, un algo, un lo que sea, ¿no? Eso es básicamente lo que me ha tocado ver un poco dando el rol por las redes. Sí, exacto. De hecho, mira, hay unos canales, por ejemplo, en India, uno se llama Bandar Amna Dost, que aquí lo podemos ver mientras vamos conversando. Tiene más de 2,8 millones de seguidores y precisamente ofrece videos absurdos. Uno de los protagonistas es un mono, ¿no? Versión pues entre mono y antropomorfo, y una versión india de Hulk. O sea, imagínate Hulk versión india. Y se calcula que ese canal ya puede ir rondando los más de 4,2 millones de dólares en ingresos. Ese es uno, ¿no? Otro se llama Putty Frenchy, que es como una especie de bulldog francés en YouTube. Y este canal está en Singapur, tiene más de 1 millón de seguidores y muestra la historia de este perrito y sus amigos, unos gaticos, ¿no? Toda esta cantidad de sujetos que se han dado cuenta o de grupos de personas que aquí hay un filón para generar ingresos, o sea, de crear contenido y que eso tiene muchos views, mucha, digámoslo así, como alcance y eso genera pues obviamente una monetización. Entonces, también están en el Reino Unido, hay varios canales similares en Pakistán. De hecho, se habla de una profesión, ahí verás si nos dedicamos a este tema, y es ser AI Slope Creator. Pero tienen que ser contenidos, digamos, provocativos, porque siento que esa también es una parte de la tendencia, ¿o no? Pues mira, yo creo que son de toda índole, Angelita, porque por ejemplo este del bulldog francés es súper tierno, o sea, es así como esos mundos perfectos, ¿no? Donde todo es así como que, ay, todo es lindo, todos somos buenos. Entonces, lo que uno podría, digámoslo así como inferir, es que hay una necesidad de huir de la realidad, ¿no? De ver como cuando uno se come un chicle o te tomas una malteada o un helado, ¿no? Te comes un helado y es que eso como que te saca un rato de la realidad, o sea, te pasa una mini burbuja. Entonces hay gente que en los comentarios les dice eso, que gracias por estos videos que me relajan, no sé qué, pero entonces también esa es la otra gran pregunta, ¿no? Y es que realmente no queremos afrontar la realidad, queremos estar siempre huyendo de ella. Estos son pues ya temas mucho más, digámoslo así, Pero a complejos. propósito de eso, queridísimas tías, quiero hacer aquí un llamado a que se vayan a ver Pluribus para no spoilearles no hacer el spoiler de lo que pasa en Pluribus, pero justamente lo que está hablando Luis Fernando, que es esta parte en la que no queremos afrontar la realidad, queremos estar en una burbuja, es un poco el tema que trata en Pluribus, ¿no? Y que podemos poner un disclaimer en la próxima vez, decir, el que no haya visto Pluribus no entre a este podcast todavía porque vamos a adelantarle digamos, el análisis, pero sí es un poco eso, es decir, un mundo, digamos, casi que paralelo, en donde todo es optimista, bien organizado y tiene una lógica,
del positivismo, ¿no? Sí, de hecho se Del habla de pluribus como un apocalipsis, como un apocalipsis, apocalipsis como un feliz. apocalipsis de Sí, happiness. ¡Wow! porque a la larga es eso, o sea, y si tú miras los comportamientos de esos sujetos, parecen entidades de AI hechas para satisfacerte todo el tiempo, lo cual es también desesperante. Pero bueno, no nos Total. vamos a comprometer con más spoiler porque creo que con eso habrá personas que no se van a sentir tan a gusto. El punto para redondear Ujú. el tema de AI Está. Slope Es es lo que YouTube se escuda diciendo que si el contenido cumple con las reglas o los protocolos de calidad y de normas de la comunidad, pues los videos se pueden compartir sin problema. Y ahí es donde viene otra pregunta que pues muy difícil de resolver y es cuáles son los límites de la economía de la atención. Es decir, todo se vale, ¿sí? Por ejemplo, tú te imaginas las personas que están viendo cuando suceden esas transmisiones en vivo de personas que se van a matar, a hacer una masacre a una mezquita o a una iglesia y lo transmiten y la plataforma no logra detectarlo y eso se termina reproduciendo y lo ven una cantidad de personas en vivo, más las que lo descargan, lo graban y luego lo replican y lo comparten por otros escenarios. Entonces, ¿cuál es el límite de esa economía de la atención? Y si ya es basado en AI Slope, por ejemplo, no sé si viste la cantidad de gente que subió videos donde era como que se estaba haciendo una selfie con famosos y entonces eran famosos de la década de los 80 o eran cantantes, ¿sí? O sea, que eso llega un momento donde ya se vuelve cansón, o sea, que ya pierde totalmente como la originalidad y se vuelve como paisaje. Entonces, es eso, esa saturación tan fuerte, ¿no? Frente a la que nos encontramos. Ahora, yo sí te Ujú. diría que lo que deberíamos buscar la forma de que al menos se logre es que haya un filtro, ¿no? Que se llame Exclude AI Content, ¿sí? Para que me saque todo eso. O sea, yo quiero ver gente, no quiero ver toda esa basura, sino que quiero ver gente opinando, así sean bobadas o lo que sea, pero no quiero ver, no sé si has notado, y lo hablábamos con lo de Arturo Calle, la cantidad de contenidos de personas que hablan de cómo era yo antes, de no sé qué, y ese yo antes, todo ese sujeto tampoco es real, es un AI, una entidad creada con inteligencia artificial y que pretende emular a un humano para que yo compre una app o siga una rutina, bueno, etcétera, etcétera. Que todavía tengo esta cosita de tía de hasta dónde va a llegar. Por el otro lado, también tengo esta cosita de tía de, a ver, va a pasar lo mismo que pasó cuando estaba empezando el internet, que todas las .com, Terra, ¿no? Terra.com, la gente salió y compró los dominios y todo el mundo se volvió un loco comprando dominios y resulta que eso al final del día no terminó estando en nada, viene la crisis de las .com, ¿no? Entonces, hay un punto en el que como que con la IA yo tengo esta pequeña certeza de que eventualmente se va a autorregular de alguna manera y vamos a poder entender qué es lo que sí, para lo que sí es positivo la IA y qué es para lo que no necesitamos estar consumiendo ese tipo de contenido, ¿no? Mijo, ahí le dejé el guisado. La comida está en el microondas. Uy, gracias, tía. La comida está en el microondas, tía. Ondas, Bueno, tía, cariño. muchas gracias por esas presitas de pollo a la criolla. Mira, el marketing para 2026 muestra pues una cantidad de elementos bastante retadores, ¿no? Para todos los que estamos, tanto desde el punto de vista profesional como académico, tratando de entender por dónde abordarlo y profundizarlo de la mejor manera y aplicarlo. Unos datos clave que me parece muy interesante, Angelita, compartir contigo. Uno, frente a lo que está pasando, y es que los Reels ocupan en Instagram el 50% del tiempo de consumo. O sea, la mitad del tiempo se va viendo Reels por parte de la gente en Instagram. Los Ujú. Shorts en YouTube son vistos cerca de 200 billones de veces por día. O sea, imagínate la cantidad de gente consumiendo shorts, que son estos videos cortos que duran menos de 1 minuto 30 en YouTube. Los views, que también es otra categoría en Snapchat,
han aumentado más del 300% comparados con el año anterior. Otro dato es que TikTok es la red social donde más tiempo en promedio las personas consumen contenido. Y finalmente, un tema pues que les fascina a las tías como plataforma y es que son los Reels en Facebook, que son la fuente primaria de engagement en esta red social. Entonces, fíjate que ahí tenemos 5 datos muy dicientes de hacia dónde se está dirigiendo el consumo digital de la gente, especialmente como podemos ver en video. Claro. Yo sí creo que la tendencia, digamos, o sea, lo vas viendo en WhatsApp tiene sus novedades, YouTube tiene sus shorts, Instagram tiene sus stories, ¿no? Eh, TikTok es eso y nada más que eso, ¿no? Eh, yo hay veces que no entiendo muy bien la duración de cuál es la variación de la duración del TikTok, que hay veces que pueden ser cosas larguísimas, hay veces que son cortas, no sé cuál es el criterio. Pero definitivamente este consumo rápido donde uno está dándole para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, sea en YouTube, sea en WhatsApp, sea en Instagram, sea donde sea, incluso Facebook también, ¿no? O TikTok, definitivamente, y ya obviamente también está entrando LinkedIn ahí en ese pedacito, o sea, esa es la manera de consumir. Ahora bien, si uno tiene un gancho lo suficientemente atractivo y logra pegarle al dolor de la audiencia, yo creo que uno puede hacer primero unos buenos call to action, puede hacer unas buenas conversiones, ¿no? Puede, o sea, digamos que se te vuelve ya un reto más o menos como psicológico, como empezar todos tus procesos de mensaje y de contexto, ¿no? Claro. Sí, ese es el gran reto, es decir, cómo tienes una cantidad de plataformas allí y debes tener muy claro ese nicho o ese público objetivo, pues dónde se está moviendo. Ahora, la realidad es que casarse con una plataforma no es lo ideal en este momento, es como repartir esa presencia digital, ese ecosistema, esos activos digitales, como lo hemos hablado, no solamente en la web, sino en algunas redes sociales que tengan relación con el público que se orienta o se acerca con mi negocio o con la empresa con la marca que estoy trabajando. Ahora, hay un tema para empatar con precisamente este tipo de contenidos y es cuáles son como los aspectos clave, vamos a hablar de 6, o una posibilidad de ser exitoso, la forma como abordas el marketing de tu organización. Aquí básicamente lo que se hizo en este estudio fue mirar la actividad cerebral frente a ese tipo de contenido o de aspectos que vamos a mencionar. El primero es el engagement, es decir, cómo para el sujeto es relevante y cómo genera conexión con lo que yo siento con la información. Ese es el primer punto. El segundo es el approach y es cómo el nivel de respuesta emocional positiva frente a esa información. El tercero es detail memory y es cómo yo logro guardar información específica para pensar que a futuro eso me puede servir. El cuarto es global memory y es cómo yo quiero retener esa idea, o sea, cómo eso que me están diciendo allí para mí es importante poderlo almacenar en mi memoria. El quinto es visual attention y es cómo ese estímulo visual me captura la atención, o sea, hace que yo quiera ver el contenido y finalmente emotional impact, que es la fortaleza o la intensidad de esa reacción emocional. Entonces, fíjate cómo esos 6 elementos son clave actualmente en la forma como yo genero contenido para buscar que haya un nivel de retención importante y como puedes apreciar, Angelita, está muy asociado con lo visual, pero también con lo audiovisual, ¿no? El 80-90% del contenido en el 2026 que se iba a consumir iba a ser prácticamente todo en video, ¿no? Es decir, ya definitivamente escribir, mira que lo vimos en el podcast de White Paper, ese podcast mexicano que nos encanta tanto. Ellos arrancan como una editorial, es decir, White Paper es un Es un medio. periódico, pero un periódico escrito, ¿no? Digital, que le ponen su podcast, tienen su reticencia a hacerlo en video todavía ellos, sin embargo, apalancan la parte
digamos, de los editoriales y de todas las noticias escritas y su análisis con un podcast. Entonces, digamos que eso no es el audiovisual per se, casi que parece un sonoviso, pero realmente es como ese proceso en el que ya no te es suficiente solamente escribir porque la gente no lee, ¿no? Entonces, ya no solo es escribir, entonces metes el podcast, entonces esto es como una parte más elaborada y el siguiente nivel ya es trabajar con el video, ¿no? Sí, de hecho yo creo que lo podemos conectar este punto con el siguiente para finalizar nuestro podcast en este capítulo de hoy y es lo que representa contenido transmedia. Tú has escuchado ese término que viene desde hace mucho tiempo sonando y es cómo trabajas un contenido en diferentes plataformas. Y el contenido en cada plataforma no necesariamente es como una réplica, sino que es diferente. El podcast tiene un contenido. Si yo tengo un sitio web, allá hay otra información. Si yo tengo de pronto contenido en historias o en stories en Instagram o en redes sociales, también es otra información y todo está correlacionado. Es decir, yo alimento una categoría un concepto o una marca creando mucho contenido en paralelo en Ujú. diferentes medios o plataformas. Entonces ahí hay una cantidad, digámoslo así, de posibilidades que creería que nos sirven mucho para pensar precisamente que lo que estamos haciendo aquí con Marketing para Tías también se puede expandir a otros formatos. Y eso es lo que podría permitir que tengamos más adelante un sitio web, que podamos hacer capacitaciones, que podamos tener la posibilidad de interactuar con usuarios que quieran también conectarse con nosotros. Quiero Ok. reseñar un libro para que finalicemos Marketing para que hace el capítulo de hoy que se llama Tinta Invisible, que es de un español, Javier Peña. Este libro hace parte también de un podcast que se llama Grandes Infelices, ambos recomendadísimos para que los escuchen tíos y tías. Tinta Invisible es un libro que consiguió mi esposa en la Feria del Libro en Guadalajara, cuando estuvimos ahora en México a final de año. Es un libro que me parece bellísimo porque le da un valor que es fundamental y que siempre pues sobre eso hemos hablado y es las historias, ¿sí? Las historias son la esencia de la identidad de nosotros como sujetos. Yo te he escuchado mucho, Angelita, cuando cuentas historias donde hablas de tu papá, cuando hablas de tu mamá, ¿sí? Las historias finalmente es lo que nos define. Esas historias o que nos cuentan o que nosotros también vivimos. Y esas historias, fíjate lo interesante, el libro es como un resultado de un podcast, porque él también tiene un podcast que se llama Grandes Infelices, donde cuenta precisamente la historia de grandes escritores que han, digámoslo así, impactado de manera profunda la literatura a nivel global y que han tenido una vida muy compleja o muy dura o que no se han creído lo suficientemente grandes que ellos son. Porque hay un tema interesantísimo del ser humano y es el creerse lo que eres. Es decir, el creer que lo que haces no es suficiente. Eso es algo que le ha pasado a muchísimas personas. Ese digamos que es un punto pequeño. Pero creería que aquí se puede hacer como una prolongación y es cómo esas historias también se van a traducir en las marcas. La marca tiene que contarte una historia, tiene que decirte esa marca algo que te conecte, que te hace pensar como lo que veíamos, por ejemplo, en el caso de Iberia, con tus hijos, o que te hace pensar con tu papá, o con tu mamá, o con un compañero de trabajo, o con la vida que estás llevando, con tus proyectos. Entonces, fíjate cómo la forma como esa narrativa, la marca, la instaura, va a ser fundamental en la manera y en la forma como tú te vas a acercar a esa marca y la vas a querer consumir, porque esa narrativa te conecta. Cuando yo estaba en Colombia, eso debe ser hace muchísimos años, había un comercial de arroz Roa, ¿no? ¿No? Y fue de los primeros comerciales que yo vi como la señora fulanita de tal va y cultiva su arroz y luego lo trae y lo cocina en su casa para su marido, ¿no? O sea, como que le ponían nombre a la señora, casi que tenía un nombre, un burrito, yo no me acuerdo, pero era una historia,
¿no? Siempre era como un cuentico que estaban contando y como que siempre estábamos acostumbrados no sé, Purina tenía el de compañero mío, y entonces le cantaban al perrito, el perrito comía, le ponían una canción bonita y se acabó el comercial, ¿no? Pero sí, poco a poco hemos entrado a lo que llamamos en marketing el storytelling, ¿no? Cuando hay una historia que contar, realmente llegas a engancharte con el contenido, ¿no? Pero hoy en día también ha habido una, digamos, extrema utilización de lo que es el storytelling, que es esta gente que es como yo, a mí me dio cáncer o se me partió una pata y logré salir adelante y ahora soy un gran empresario, ¿no? Que yo me acuerdo de Lelutier, que ellos tenían un capítulo donde hablaban de Warren Sánchez, que era un predicador, y decía, Warren Sánchez, no, y entonces, yo era un infeliz, y entonces después del siguiente capítulo era yo era otro infeliz, ¿no? O sea, como que siempre se estaba planteando como un tipo que había sido un infeliz y que de repente se había encontrado a Dios y había logrado empezar a salir al otro lado y sacaba su libro y que pueden comprarlo en el pasillo del teatro, ¿no? O sea, un poco amarrando ese storytelling con ya la conversión en Claro. este predicador de Eso lo utilizan Lelutier. mucho las iglesias cristianas, ¿no? Paren do sufrir. No Pare de sufriño sufrir mais y sufriño entonces do mundo. Entonces este señor estaba tuerto y ya ve, y entonces este otro señor no tenía brazo y ahora tiene brazo, ¿no? O sea, es como toda esta historia, pero yo lo he visto ya como una práctica cuando quieren hacer marca personal, sobre todo, en donde tienes que buscar cuál es tu tragedia. Y como todos tenemos alguna vez una tragedia, aunque la tragedia sea absolutamente banal, no sé, me robaron el carro, me robaron el avión, ¿no? Me robaron en la lancha, ¿no? Puede ¿Están ser robando es aviones? como, está robando aviones, se está metiendo al conjunto al lado. Eh, También. Realmente ese tipo digamos, de storytelling a mí me parece que ya es irse un poco a la manipulación y a la como sensiblería, ¿no? De lo que es el relato personal para lograr empatizar con tu audiencia, ¿no? Que eso me parece que no debería ser tan así. Sí, es como la gente que, por ejemplo, se graba entregando donaciones o dando dinero, ¿sí? O sea, la pregunta es, ¿harías eso sin grabarte? ¿Sí? Sin tener que compartir eso en redes sociales. Si lo compartes, ¿eres mejor sujeto o no? Pero saliendo de ese territorio, digámoslo así, como de ese exhibicionismo, las marcas tratan de ser, creo yo, genuinas con ciertas historias que plantean alrededor de cómo surgió su negocio, ¿sí? Puede que eso esté muy saturado en la actualidad, ese storytelling que mencionas, pero definitivamente tú sí te conectas más fácil con una marca que te cuenta una historia porque es la forma más fácil de entenderla, ¿sí? Ujú, De hecho, si fuese algo muy complejo, tal vez no entenderías la importancia o por qué acercarte a esa marca. Y ahí es donde precisamente lo que tenemos en común como sociedad son las historias que tenemos en conjunto, ¿no? Fíjate sí, todas las sí. historias que hay detrás de la fundación de México, todo lo que Ujú, significa la civilización azteca, ¿no? Entonces, ahí hay una cantidad de historias que permiten que esa sensación de pertenencia, porque la historia también te hace sentirte parte de, ¿no? Y ujú, ahí es ujú, donde las marcas, que es lo que hemos notado, por ejemplo, lo que hace mucho Nike Women, y es crear contenido motivador de historias de mujeres que utilizan esas prendas, obviamente ese es el pretexto, pero detrás de eso hay unas historias de superación, ¿no? O cómo no, pero hay se marcas. patrocinan artistas también o personalidades en ese sentido, deportistas. Claro, claro, porque eso lo que hace es trabajar sobre el branding de la marca, ligarse con cierto, digamos, target, ¿no? Por ejemplo, Dove con cuerpos reales, ¿no? Dove hace una campaña Belleza real. importantísima sobre belleza real, cuerpos reales, caras reales, o sea, como esta parte en donde llevan al siguiente nivel el que no tienes que seguir los cánones realmente, y eso empieza con todo este movimiento de body positive, que es donde pues ahora realmente si eres gordo, flaco, blanco, negro, digamos, no tendría por qué tener
tendrías tú que consumir ciertas marcas, que hay marcas que son para todos. También hay un ejemplo que me pareció súper chévere, que yo no sé dónde me encontré esa serie. Era una serie sobre los orígenes de Adidas y Puma, que eran dos hermanos que se agarran, pero aquí es una serie, no me acuerdo quién la desarrolló, era una serie alemana, digamos en idioma alemán y todo, y esto fue en plena guerra, la Primera Guerra Mundial, y además, digamos, arrancan con los primeros olímpicos, o sea, tiene que ver también con mucho con la historia geopolítica que estaba sucediendo en esos momentos y cómo los hermanos no se ponen de acuerdo justamente para esos momentos históricos, y hay uno que sale adelante y el otro va detrásito, y entonces para mí en este momento, después de ver eso, yo dije, pues es que al final del día entonces Adidas y Puma terminan teniendo un mismo ADN, ¿no? Y entonces siento en el fondo de mi corazón que podría consumir either way, ¿no? Cualquiera de las dos, y me parecería que ese ADN es diferente, por ejemplo, al de Nike, ¿no? Claro, Hay otras marcas que cuentan historias para la marca, pero también hay quien cuenta historias, como en el caso de tu libro, People of New York, creo que se llamaba uno, que arranca con historias súper cortitas y que para mí el éxito era realmente preguntarle a la gente de Nueva York el gamín, o como se dice en México, el té por ocho, o la prostituta, o el tendero, o el del café, o el señor que camina por la calle, o sea, el que sea, sacan, pero el éxito era que era una narración, que es una narración súper cortica, comprimida. pero te enteras de la tragedia de esa persona y son frases súper cortas. Es decir, para mí el éxito fue el formato per se de contar el, la historia, ¿no? Es La como, historia. eh, estoy en esta esquina, por la noche pasan muchos clientes, ¡pum! ¿No? Es como una imagen de ese relato corto que ayuda un montón a darte ese aire de que pues definitivamente puedes estar hablando de un señor que está vendiendo en comida rápida en una esquina, pero poco a poco te vas enterando que puede ser probablemente una prostituta, ¿no? Entonces, ese tipo de relatos también donde el formato importa mucho, ¿no? Que es un poco lo que entendía yo del libro de este libro que te Sí, terminaste de leer. de hecho hay un punto El formato es para importante. complementar lo que estás mencionando. Por un lado, que lo que estás diciendo es clarísimo, historias muy cortas, ¿no? Y segundo, la singularidad de la historia, que es lo que estás planteando, por ejemplo, el caso de Dove. Cuando la marca tiene singularidad, se diferencia. Si la Ujú. historia es muy similar a otra, no hay diferenciación ni hay singularidad de marca. Luis Fer, ¿no te pareció que estas navidades salieron muchas cosas de ti que uno dice, ay, esto es positivo para ti? Por ejemplo, que el 31 de diciembre te pongas calzones amarillos. Yo pienso que eso es como de tía, ¿o no? ¿Cómo así? O ¿Tú sea, te si los usted salió, pusiste? ¿Tú también te los no, pusiste? la verdad no tengo calzones amarillos, si los tuviera me los pondría. Nada más uno dice, bueno, ¿y qué No, tal yo si todo lo que funciona? tengo Entonces es me los animal pondría. print. Ay, guácala. Pero también, ¿qué otros tendrías para positivo para ti? A mí me parece Positivo que salir para con la tía maleta. mira, positivo para tía, la invasión de fotos con el árbol detrás, de familias, de tíos, parejas, niños, con mascotas. Yo no sé si lo notaste, pero fue algo bárbaro, sumado a esa hermosa práctica de subir de a 20 y 30 fotos de una a una publicación en Facebook. Es decir, ahí ya, si quieres ser tía o tío, muéstrame las 20 fotos que subiste de publicación de tu 31 de diciembre o de tu 24 en familia, ¿no? Y esto incluye fotos hechas ex profeso, es decir, que todos están como photoshopeados como Feliz Navidad, todos con la misma pijama. Esa es otra que me parece positivo Ay, para ti, que todos se ponen la misma me pijama. encanta el buzo como el que pusimos nosotros, que te quedó tan lindo ese buzo rojo y verde. ¿Te acuerdas de también agarran esta tendencia de los gringos del ugly sweater? Entonces ponerse esos suéteres horrorosos que nosotros en Cali no lo tenemos porque pues no hace suficiente frío para eso, pero en el resto del planeta sí les da por ponerse esos suéteres inmundos. A mí me parece que eso es positivo para ti. O sea, perdón, pero si te pones un ugly sweater para Navidad, o sea, estás ¿Tú old hiciste fashion algo hace rato. positivo para ti? Sí, queme el año nuevo. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Pensé en todo lo que no quería repetir del 2025 y manifesté todo lo que quería hacer para el 2026. Y con eso quedé renovada y positiva No, es que para ti. se te nota. De hecho, eso es lo que te manda a decir Walter Supermercado y es que te ve muy bien. Estás Estoy casi que divina. como un nuevo cerdo luz. Angelita, me encanta ¿Qué? que continuemos haciendo
Marketing para tías en 2026. Y que sean muchos años más. Chao. Chau.